recibimos un cable en el que se nos anunciaba la llegada a París de la madre de Ernesto Che Guevara, quien vendría a alojarse en casa. Fuimos a esperarla al aeropuerto de Orly. No la conocíamos. Vimos desfilar a todos los pasajeros, uno tras otro sin éxito. Me llamó la atención una señora delgada, no muy alta, vestida de pantalones y en forma muy sencilla. Le dije a Mario: «Oye, ¿no será esa señora? Fíjate, parece buscar a alguien, voy a preguntarle». Me acerqué y efectivamente era ella. No me imaginé nunca que la madre del primer ministro de un país llegara tan modestamente ataviada. Además, que no había nadie de la embajada cubana esperándola. Reímos mucho con el problema de no conocernos. Congeniamos de inmediato con ella. Era una mujer encantadora, inteligente como pocas que he visto, de una visión política sorprendente. A los pocos días de estar Celia en casa, se reunió allí mismo con varios muchachos que gestaban la revolución peruana. Ya Hugo Blanco estaba en medio de la selva dándoles problemas a los señores del gobierno. Los que se reunían en casa eran, entre otros, Lobatón, un muchacho medio mulato, alto, bien formado, y que era jefe del grupo. Paul Escobar, que se casó con una muchacha española, y lo hizo por la iglesia, por imposición de los padres de ella, lo que le ocasionó una dura crítica de Mario por ir contra sus convicciones. Años más tarde, él también pasaría por la sacristía. Fuimos padrinos de bautizo de la hijita de Paul y Teresa. Las reuniones eran interesantísimas. Los muchachos le exponían a Celia sus ideas y planes de lucha. Ella se las refutaba y les daba razones para ello. Trató de hacerles ver la realidad, que el Perú no era Cuba y las condiciones no eran las mismas. Cuba fue liberada de un dictador que, por sistema, practicaba la tortura y el asesinato político, de uno que había hecho de la isla un gran prostíbulo para los norteamericanos. Les habló asimismo de la necesidad imperiosa de obtener la adhesión y la confianza del pueblo. Les advirtió que una revolución no se hacía con puro idealismo, que se la hace con fusiles disparados por idealistas. Les decía: si siguen con esta idea de hacer ahora la revolución en el Perú, sin estar debidamente preparados, sin armas, en 6 meses, ninguno de ustedes estará vivo. Desgraciadamente, fueron proféticas las palabras de Celia. Todos murieron en su intento de hacer una patria nueva. La señora de Paul Escobar, Teresa, se fue a vivir a Cuba. Hace tiempo que no sé nada de ella. Alguna vez recibí una que otra carta y fotos de mi ahijada, pero lastimosamente la he perdido de vista. El exterminio de aquellos muchachos nos afectaría muchísimo, en particular a Mario, que siempre se identificó con ellos. Aunque ignoro si porque compartía sus mismos ideales, creía en ellos, o bien porque era joven y veía las cosas de distinta manera a como las ve en la actualidad, según tengo entendido. Celia estuvo casi 3 meses con nosotros. Íbamos seguido al teatro. Le gustaban las obras de Ionesco, que se representaban en un teatro muy pequeño, casi familiar, en el barrio latino. También nos sentábamos a conversar en los cafés. Conversaciones de las que gozaba y aprendía, sacando un gran provecho de ellas. Le presentamos a Claudine, una amiga francesa, menuda, bonita, a quien conoció Mario en su primer viaje a París. Se hicieron muy amigas. Era también mujer muy inteligente, yo la admiraba. Vivía con un muchacho más joven que ella, al que le tenía adoración. Después de convivir varios años con él,
Este se enamoró de una muchacha joven. Claudine sufrió mucho, pero como no quería perder su amistad, en algunas ocasiones en que fuimos a su casa, nos encontrábamos con él y su nuevo amor, cosa que en aquella época me parecía poco menos que imposible. No sospechaba que un día yo haría algo parecido. Cuando se fue Celia la extrañé muchísimo. Era una compañera tan completa, tan íntegra como amiga y como mujer. Después, por cartas de ella, supe que al llegar a su patria, Argentina, a la que soñaba volver, la tomaron presa. Más o menos 2 años después me enteré de su muerte a causa de un cáncer incurable y cruel. Una de sus cartas decía: Montevideo, 5 de octubre de 1963. Queridos amigos, ¿cuánto tiempo sin escribirles? Parezco una ingrata. Sin embargo, he pensado largamente en ustedes y con mucho cariño. Tiempo no me ha faltado. Los días se hacen largos en la cárcel. Pero allí me indignaba pensar que tendría que pasar por la censura todo lo que yo escribiera. Pasé 10 días gloriosos en Italia. No fui sino a Roma y Florencia como tenía proyectado, porque estaba muy apurada en volver a mi tierra. Me parecía que tenía tantas cosas que hacer allí. Apenas desembarcada, sin dejarme siquiera echarle una mirada a mi querida ciudad de Buenos Aires, me pusieron a la sombra. Acusación: llevar propaganda subversiva. Tuvieron el buen tino de no añadirla a mi equipaje, pero tampoco existía. Pasé 2 meses y 10 días en la cárcel de mujeres junto con 16 detenidas políticas. Las otras 16 comunistas. Un magnífico juez Kent valientemente se jugó por mí pensando en política exactamente lo contrario de lo que yo pienso. Y otro abogado magnífico, Diel, que tampoco comparte mis ideas, y así lo hizo salir en primera plana una revista argentina. Se rejugó Kent. Me sacó personalmente de la cárcel y organizamos así una fuga jurídica, porque todo el aparato represivo de la Argentina se había puesto en movimiento para apresarme nuevamente. Pasé clandestinamente al Uruguay y aquí estoy desde entonces. El 14 me voy a Buenos Aires, sin bombos ni platillos, pero sin disimulo, aprovechando las amplias libertades políticas que Ilía ofrece, y que muy bien pueden resultarme el pasar otra temporada en la cana. Veremos, el histerismo de las autoridades no conoce límite, y da la medida de su debilidad. Me trataron como si llevara la atómica debajo del brazo, lo que me hizo sentir muy orgullosa. La cárcel no fue demasiado terrible. Aparte de un frío espantoso, lo demás era soportable, habiendo resultado de antemano que ninguna humillación le iba a llegar a uno. Fue una experiencia interesante. Hace pocos días, tuve la oportunidad de oír a Marco Anna, y guardando distancias de sufrimientos y categorías, me emocionó y me divirtió en cierto sentido escucharlo. Había miles de cosas comunes, más pequeñas las nuestras, terribles las de él, que me hubieran hecho desear conversar con él largamente. Pero, aunque no lo parezca, soy tímida y no lo hice. Con la cárcel me valorizaron políticamente, y aunque no tenga ningún mérito en ello, conmoví al Poder Judicial con mi caso. El ministro largó enseguida un decreto prohibiendo la aplicación del efecto devolutivo o inmediato de la excarcelación. Fui la única detenida que, ilegible, juró a hacerle dar la libertad por un juez. Y estaban furiosos. Ellos pretenden que en la Argentina mande como única autoridad la policía. Lo más bonito de todo fue dejarlos con un palmo de narices. Me divertí mucho. Y desde entonces estoy acá, fastidiando a unos buenos amigos. Es mi costumbre. Ya lo hice en París, en una oportunidad. He estado a la expectativa esperando a ver si aparecía tu libro, Mario, pero no está todavía a la venta. A Claudine, 1000 cariños.
Pocas veces he conocido una persona de tanta calidad humana. Mándenme su dirección porque de memoria no la recuerdo y se quedó la libretita en el resguardo de aduanas, donde me sacaron hasta las fotografías de mis nietos, para lo cual, claro, que me hicieron desnudar, buscando no sé qué clase de documentos secretos. Yo estaba deseando echarle una ojeada a la calle Santa Fe, teniendo bien fresquito el recuerdo del Faubourg Saint-Honoré, pero no pude sino echar una ojeada por las rendijas de un coche celular maloliente en el barrio de San Telmo. ¿Cómo se puso París en primavera? No sé si les conté, Julia, que una amiga mía muy viejita siempre decía: «Oh, París en primavera, con los castaños en flor». Pues no pude ver florecer los castaños con esa primavera tardía. Han pasado tantas cosas desde entonces que mi viaje a Europa se me antoja muy lejano. El árbol de la Cour en Rue Tournon ya habrá perdido nuevamente sus hojas y estará como yo lo vi. Aparte de mi flemón, el recuerdo de París será siempre muy querido para mí, y naturalmente que a cualquier recuerdo sobre ello se une el departamento de la Rue Tournon. Cuenten cómo les va yendo, o siempre con los mismos trabajos. No recuerdo si tienen mi dirección. Por las dudas, escríbanme a Ciudad de la Paz, 2532, Buenos Aires, a mi nombre. Espero que esta carta les llegue, aunque ignoro el distrito. Está en la guía de París, pero se quedó en Buenos Aires. Pensándolo mejor, incluyo la carta para Claudine. Un abrazo bien grande para cada uno de los dos. Y si llegan a ir a Buenos Aires, no dejen de buscarme, que para entonces tendré un alojamiento y me haría muy feliz tenerlos en mi casa. Un beso, Julia. Un beso, Mario. Celia de Guevara. Aprovechamos unos días de vacaciones para dar una vuelta por la famosa Costa Azul. Hicimos el viaje en tren. Llegamos primero a Niza. Como el tren se atrasó, dispusieron de nuestra pequeña habitación en el pequeño hotel y tuvimos que dormir en el jardín en 2 sillas plegables. Había tal cantidad de hormigas que me picaban entera, y me puse a llorar y a protestar en voz alta, lo que provocó que bajara el administrador y me llamara la atención. Mario me hizo sitio en su silla. Me acurruqué junto a él y recién pude dormir lo que quedaba de la noche. Al día siguiente, nos dieron nuestra habitación en la que dormimos toda la mañana. Al mediodía salimos a visitar lo que había que ver. Almorzamos en un pequeño restaurante, descansamos un rato y nos fuimos a la playa. En la noche salimos para Cannes, donde para mí lo único que vale la pena es pasear por la costanera. No me gustaron nada las playas de la Costa Azul, son sin arena y con enormes pedrones. Como mar, no es ninguna maravilla, solo tiene la fama internacional. Pienso que la famosa Costa Azul tiene mucho de leyenda y esnobismo. Lo que sí se ven son mujeres muy lindas y elegantes. El día entero parece un desfile de modas, tanto de mujeres como de hombres. Prefiero 1000 veces las playas de la costa catalana o Ipanema y Copacabana en Río de Janeiro. Nos sentamos frente al mar, con nuestros sándwiches de paté y queso como almuerzo, cerca de donde estaban atracados los yates de famosos millonarios, como el Cristina de Onassis. Comentábamos que qué se sentiría al tener tanto dinero. ¿Serían felices sus ocupantes? De Cannes pasamos a Monte Carlo, donde jugamos a la ruleta y perdimos algunos francos. El casino es muy lindo. A mí, que por primera vez lo veía, habiendo oído hablar tanto de él, me pareció algo irreal. Al anochecer y estando en un café, Mario quiso regresar a jugar, pero haciendo cálculos vi que no podíamos. Se molestó por mi negativa, pero tuvo que comprender que no podíamos arriesgar lo poco que teníamos. Le propuse, en vez de perder el dinero en la ruleta, tuviéramos una buena cena. Pero como nunca ha reconocido que otra persona pueda tener la razón, no hubo ninguna de las dos cosas. Al día siguiente fuimos al Principado de Mónaco. Es una ciudad chiquita,
que parece salida de un cuento de hadas. La misma impresión me dio Brujas, en Bélgica. Caminamos mucho. Pasamos un día espléndido, paseando agarrados de la mano. Para mí era renacer a la vida, y todo me parecía fantástico. Estaba de vacaciones con el hombre que amaba. ¿Qué más podía pedir? Regresamos a París en un tren alborotado de estudiantes. Tuvimos que tomarlo casi por asalto. Felizmente, conseguimos 2 asientos. El viaje fue largo y cansado. En la noche dormimos por turnos echados en el pasillo. En cada estación subía más y más gente. Los niños lloraban y el calor era sofocante. Por fin llegamos a París, cansados, pero felices. Comenzó de nuevo la rutina de trabajo. No me he explicado nunca los cambios bruscos de Mario. En nuestras cortas vacaciones era el hombre ameno, conversador, cariñoso, tierno. Reíamos de nimiedades, compartíamos todo, estábamos juntos, hacíamos el amor como si cada noche fuera la primera y la única. Pero en París nuevamente se levantaba ese muro impenetrable, esa cortina que no se podía pasar, como si algo o alguien lo perturbara. Volvía a ser el hombre meditabundo, serio, frío, indiferente, que no daba lugar a ninguna conversación y mucho menos a expresiones de cariño o a hacer planes sobre nosotros como los hacíamos en la Costa Azul. Si le preguntaba qué pensaba hacer, decía que lo estaba investigando. Jugaba conmigo como el gato con el ratón. Y nuevamente nos encerrábamos en el silencio, ese silencio que era una montaña que daba lugar a mis temores. Tenía que pensar muy bien lo que decía para no ofenderlo. Ya no quería más reconciliaciones, más discusiones. No quería que me dijera que lo había obligado a volver conmigo, lo que no era cierto, pero siempre que se le desataba la violencia, era lo primero que me echaba en cara. En fin, resolví ignorar sus estados de ánimo y seguir como si todo fuera normal. Continuemos recibiendo a nuestros amigos, yendo al teatro, al cine y viviendo dentro de una felicidad relativa. Mario dio comienzo al proyecto de escribir La Casa Verde. Ese verano fuimos a Cadafel, donde tienen una casa a orillas del mar Ivonne y Carlos Barral. En realidad, fue Carlos quien nos animó a ir. Alquilamos un departamento no lejos de la casa de los Barral y también frente a la playa. Hicimos el viaje en auto y llevamos con nosotros a una muchacha española que vivía en San Sebastián, donde teníamos que pasar una noche. No la conocíamos. Un día que estaba con una amiga en un café cerca de la radio, comentábamos el viaje que haríamos con Varguitas. Ella me buscó después y me pidió que la lleváramos con nosotros. Me pareció extraño su pedido, puesto que no nos conocíamos, pero le dije que consultaríamos con mi marido. Mario aceptó ser el buen samaritano y cargamos con la niña que resultó, según mi manera de ver las cosas, no ser completamente normal. Al menos me dio esa impresión. Su tema favorito de conversación era el sexo. Paramos en medio del camino y decidimos dormir allí en un pequeño hotel. Descansamos un rato y fuimos a comer. La niña de Marras comenzó con su tema u obsesión y nos relató una noche de bodas. Según ella, era divorciada, tan bárbara y pormenorizada que Mario no pudo terminar de comer. Estábamos realmente espantados y asqueados, no por el tema, sino por la manera tan cruda y burda de relatarlo, y los comentarios al margen. Me sentía sorprendida. Nunca había oído algo tan brutal y dicho con la naturalidad más grande. Lo gracioso era que según iba hablando, se iba entusiasmando y decía más barbaridades. Yo miraba a Mario, que tenía los ojos fijos en ella. La miraba como si fuera algo irreal, de otro mundo. Con el pretexto de ir a dormir, le cortamos la conversación. Me pareció que se sintió un poco defraudada. Creo que si en esa época se hubiese escrito Javiera,
Era para pensar que sus relatos se habían inspirado en la Hollander. Nos quedamos con Mario tomando aire fresco y comentábamos que no podía ser cierto todo lo que esta niña decía. Y Mario me dijo: si mañana comienza con esto de nuevo, la bajo del auto y que se vaya a pie. Estaba segura de que lo haría. Cuando fuimos a tomar desayuno para seguir viaje, nos dice: anoche me olvidé de algo más y... No pude contenerme y largué una carcajada que la dejó media cortada. Le respondí: mira, hijita, ya no nos relates más tu vida íntima. Creo que hemos tenido bastante. Llegamos a San Sebastián y tuvimos que llevarla a su casa, que era lejísimos de la ciudad. Salió toda la familia a recibirla y nos invitaron a almorzar al día siguiente. Pusimos todos los pretextos imaginables, pero fueron inútiles ante las insistencias de quienes nos agradecían por haber llevado a la niña mimada sana y salva. No tuvimos más remedio que ir y perdernos una bella mañana en la playa. Regresamos como a las 4 de la tarde a la ciudad y seguimos viaje inmediatamente. Llegamos a Cadafel y nos ubicamos en el departamento. Escogimos una pieza exclusivamente para que Mario escribiera. Prácticamente forramos las paredes con fotografías de aborígenes, mapas, ríos, vistas de la selva peruana, todo el ambiente propicio para la Casa Verde. Pasamos unos días fantásticos. Mario escribía en la mañana, pero no lo hacía en el ambiente que preparamos, sino en la mesa del comedor, ya que por un gran ventanal tenía toda la vista del mar. Yo me iba a la playa en cuanto tomábamos desayuno. Volvía a mediodía. Preparaba algo sencillo para el almuerzo, una pequeña siesta y de nuevo al mar. Mario se reunía conmigo entre 3:30 y las 4 de la tarde y nos quedábamos en el mar hasta mucho después que se ocultaba el sol. Por las noches comíamos en casa de los Barral. Me encantaban unos caracolitos pequeños que preparaba Ivonne. A veces íbamos a alguna tasca a comer mariscos con un buen vino, y ellos también cenaban en casa. Todo era agradable y bello. Luis Goytisolo fue por unos días a casa. Llevó un disco de un cantor catalán que se llamaba Raymond. Eran bellas canciones de protesta, en catalán por supuesto. Como tenía las letras, todos cantábamos a coro. Sobre todo una canción que nos gustaba más que las otras: Tira la piedra. Los fines de semana Mario no escribía, descansaba. Así que nos íbamos mar adentro en un yate que tenía Carlos, que más parecía un bote grande. Las tertulias nocturnas duraban hasta cerca de la madrugada. Las horas no tenían ninguna importancia. Aún guardo un recuerdo tan nítido y lindo de ese verano. Pasamos días inolvidables con amigos estupendos y entró nuestra vida en una armonía completa que dejó olvidada toda la pesadilla anterior. Sentía una paz maravillosa. Parecía que verdaderamente nos habíamos reencontrado y ello significaba tanto para mí que entré en el mejor de los mundos, con grandes planes para un promisor futuro. Hubiera querido quedarme para siempre en Cadafel y no volver a la realidad de París. Pero el tiempo no se detiene y sigue su curso inexorablemente. Nuestro regreso a París fue con cierta tristeza. Al declinar el verano, comenzaba la nostalgia otoñal de París y tuve que afrontarla. Era volver a la rutina de trabajo diario. Aunque íbamos mucho al teatro, sobre todo a los estupendos espectáculos del Olimpia. Allí escuchamos el último recital de esa gran mujer y cantante, Edith Piaf, así como a Yves Montand, Leo Ferré, Juliette Gréco, Charles Aznavour, etc. También vimos una pieza de teatro formidable de Jean-Paul Sartre, Los secuestrados de Altona, que me impactó fuertemente. Los fines de semana salíamos a comer y antes de tiempo canté una victoria que no existía.
Pero eso no lo sabía aún. Así que gozaba con lo que la vida me ofrecía, con la felicidad que tenía. En Salzburgo, Austria, hubo un congreso de escritores, donde se le entregaría un importante premio literario a Jorge Semprún, auspiciado por Seix Barral. Asistieron escritores de varias partes del mundo. Mario recibió la invitación. Con gran placer fui con él. Viajamos en tren, pero ya en camarote y en muy buenas condiciones. La tercera clase ya quedó atrás. Salzburgo es una ciudad no muy grande y bellísima. Al menos a mí me pareció así. Sonaba a Mozart por todos sus rincones. Allí vimos la flauta mágica con un ballet interpretado por marionetas. Era algo tan increíblemente hermoso que por momentos parecían personajes reales. ¡Qué perfección tan maravillosa! Una noche fuimos al casino a jugar a la ruleta, donde ganamos algo. El local era pequeño, pero bonito y elegante. Durante el día se desarrollaban las reuniones de los escritores y en la noche generalmente se cumplía algún programa social donde participábamos las señoras. Ayudé a Carlos Barral en el comité de recepción a elaborar las credenciales para los asistentes, indicarles el número de habitación, número de mesa en el comedor, etc. Todo marchaba muy bien y los participantes estaban contentos. Había gran entendimiento entre todos ellos. Mis problemas personales se presentaron de una manera imprevista. Una tarde, en que descansábamos con Mario, echados en la cama, él leía y yo dormitaba, esperando la hora de la cena de clausura. Mi marido, de un momento a otro, en esos impulsos que tenía, quiso hacer el amor, pero no sé qué me pasó que no pude. Sentía los nervios tensos y un dolor lacerante que me atravesaba íntegra. Me puse a llorar como una tonta. Mario me consolaba, me decía que no me preocupara. Me besaba y me tranquilizaba, pero mi ataque de llanto, ante la imposibilidad de estar con él, era tan grande que no podía dejar de hacerlo. Cuando me calmé, tenía los ojos hinchados. Me los lavé largo rato con agua fría para poder ir al comedor. Me preocupó mucho este episodio. Pensaba tanto en ello que me amargó nuestra estadía en Salzburgo. La mañana de nuestra partida, salimos a pasear por unas colinas lindísimas, llenas de flores, donde se filmó La novicia rebelde, con Julie Andrews. No gocé plenamente de ese bello panorama. Estaba metida en mis pensamientos, preocupada. En la noche regresamos a París. Lo primero que hice al día siguiente de nuestra llegada fue ir donde el médico a exponerle mi problema, mi inexplicable experiencia. Me examinó, me hizo algunas preguntas de tipo personal y me dijo que lo que tenía era psicológico, que seguramente tuve tensiones muy fuertes e inconscientemente algún resentimiento con mi marido y que mi subconsciente lo rechazaba, que se pasaría solo con un poco de paciencia y de tiempo. Le dije: «Doctor, amo a mi marido. Esto no puede ser. Es verdad que hemos pasado una mala época, pero eso ya terminó. Quiero hacer una vida normal con él». Me respondió: «Señora, a veces la mente nos traiciona, guarda todo dentro de ella, y cuando uno menos lo piensa, viene la reacción. Todo lo que tiene es mental, nada más que mental. No es nada serio, todo pasará, no se preocupe. Si se obsesiona usted, seguirá con el problema. Le ayudará no pensar en él». Me dio tranquilizantes, pero no los compré. No quería saber nada de esos remedios que ya me habían traicionado una vez. Me dije a mí misma que saldría de esta situación sin necesidad de drogas. Como que así fue. Mi mente volvió a la normalidad y consiguientemente yo con ella. Comenzó una nueva odisea. Nuestra vida ya era kafkiana.
terminaba un conflicto y empezaba otro. La culpa fue exclusivamente mía y reconozco que Mario tuvo mucha paciencia conmigo, aunque a veces reaccionaba con violencia. No sé si por todo lo sucedido anteriormente o por razones incontrolables, me acometieron unos celos monstruosos que atormentaron nuestras vidas en forma alarmante.